Ahora sí le tengo la información relacionada con el presunto plagio de 50 personas, 50 migrantes y pues a los dos operadores de este autobús, tal como le dimos a conocer anoche aquí en las noticias. Y pues le platico que hay 9 personas que lograron escapar de sus captores y ya los ubican y los identifican. Son 7 venezolanos y 2 hondureños. Esta es la historia. 9 migrantes lograron escapar y ponerse a salvo luego que fueran privados de la libertad cuando el autobús en el que viajaba fue interceptado y secuestrado por presuntos delincuentes en el estado de San Luis Potosí. Según las autoridades, un llamado de auxilio movilizó elementos de Fuerza Civil y agentes investigadores hacia los límites del vecino estado, luego que los migrantes lograran escapar y llegar a territorio de Nuevo León, donde horas más tarde localizaron vía GPS el autobús sin el resto de los migrantes y sin los operadores. Nos brindaron su ubicación, acudió Fuerza Civil a su auxilio y en entrevistas nos confirman lo que ya había arrojado el GPS de la unidad, que los hechos sucedieron en San Luis. Le dimos vista a la Guardia Nacional, al Instituto Nacional de Migración y por supuesto a la FGR. En este momento los 9 adultos, 7 venezolanos y 2 hondureños están en las instalaciones de estancia temporal que tiene el Instituto Nacional de Migración. Asimismo, las autoridades de Nuevo León informaron que los delincuentes habrían establecido un cobro por el rescate de los migrantes, por quienes pretendían obtener $500, cantidad que le exigieron al propietario del autobús, así como presuntamente lo pretendían realizar a familiares de los migrantes. Ellos afirman que en el territorio de San Luis Potosí fueron privados de la libertad y que su rescate costaría $500, y esta versión coincide con la que ha proporcionado el dueño del autobús a las autoridades del estado de San Luis. Por su parte, el encargado del despacho de la Fiscalía de Nuevo León, Pedro Arce Jardón, estableció que estarán en coordinación con las autoridades de San Luis Potosí, luego que estén recabando diversas pruebas necesarias dentro del autobús que fue asegurado por la Fiscalía de Nuevo León. Este autobús cuenta con un reporte de robo con violencia, mismo que se recabó en el estado de San Luis Potosí, y una vez que termine el Ministerio Público y los servicios periciales de la Fiscalía del Estado, se va a poner a disposición de la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí dicho autobús, ya que la denuncia, como lo referí, fue levantada y recabada e iniciada en el estado de San Luis Potosí. Se espera continuar con la coordinación entre las autoridades de los 3 niveles de gobierno para tratar de localizar al resto de los migrantes, así como los propios operadores del autobús, a quienes están tratando de localizar en comunidades cercanas. Ángel Jaramillo, Noticias N+. Bueno, pues algo parecido a lo que sucedió hace varias semanas, justamente en este mismo tramo carretero, carretera federal 57, a la altura del municipio de Matehuala, es en los límites de los estados de San Luis Potosí y de Nuevo León, en donde presumiblemente pues la autoridad municipal estaría pues relacionada, ¿no?, con el crimen organizado, una película que ya hemos visto en repetidas ocasiones en distintas partes del país. ¿Qué dijo esta mañana el presidente? Se está atendiendo lo del secuestro de migrantes en Matehuala. Ya se encontraron a algunos, se tiene identificado el sitio, en fin, ya se está trabajando en eso. Hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos pues rescatarlos. Pues sí, todos esperemos que se encuentren bien. Sabemos de 9 de ellos, 7 venezolanos y 2 nicaragüenses, que lograron escapar de sus captores. Y ellos han dado ya un testimonio y explican que este grupo, que eran 50 personas, indocumentados lógicamente, más los 2 operadores del autobús, que fueron separados en 2 grupos por los propios plagiarios. Aquí los testimonios. Veníamos ya aproximadamente ya para llegar a Monterrey unas 3 horas, ahí en Colonia La Medina, según, y ahí lo interceptaron. Entonces sí, a la fuerza, pues, teléfonos todos, y en grupo pues nos tomaron fotos, ya personas armadas, bien armadas. Roberto Isaí Aguilar, de origen hondureño, y otros 5 migrantes, entre ellos una menor de edad, fueron localizados esta tarde en Matehuala
por elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí. Roberto dijo que la madrugada del lunes fueron secuestrados en Los Medina, municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Uniformes, como decía, Policía Nacional, similares pues a Guardia Nacional. A Guardia Nacional, entonces me dijeron, no, tranquilo, no va a pasar nada, no va a pasar nada porque aquí lo único que pasa, dice, es que el chofer no se reporta con nosotros. Ahí llamó al dueño del bus o dueña, sí, y pues le dijo que ella que negociara. Ella le ofreció 40,000 pesos. Aseguró que los dividieron en dos grupos. El grupo de nosotros era hondureños y venezolanos. De Los Medinas nos metieron así a un cerro, de ahí nos metieron en una casa que solo está repellada, pues. Dijo también que lograron escapar de sus captores y caminaron 16 horas antes de encontrar ayuda. Y le decimos a los compañeros, unámonos porque ellos andaban trayendo más gente para que nos cuidaran y aprovechamos el momento para poder salir de aquí, ¿sí? Nosotros ya habíamos caminado todo ese cerro, unas 16 horas más o menos, ¿sí? Y ahí llegó un muchacho, nos dijo que cogiéramos una combi, entonces nos metimos a un Oxxo, ahí lo metimos, llamé yo a mi familiar que ella venía en Tapachula. ¿En Chiapas? De Chiapas, sí. Te dije yo, ¿cómo está la situación? Pues yo tengo temor, ¿verdad? Porque ellos me los tomaron fotos. Pues, y ya fue cuando llegamos nosotros. Llegaron ustedes. El fiscal de San Luis Potosí dijo que se investiga a los dos operadores del autobús, quienes también habrían sido secuestrados y siguen sin ser localizados. En un primer término dialogan con los choferes del autobús en razón de que ya eran varias ocasiones que habían pasado por ese lugar y no se habían reportado, quizá por una cuota, un derecho de piso. Otro grupo de 9 migrantes fue rescatado el martes en Doctor Arroyo por elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León. Ellos afirman que en el territorio de San Luis Potosí fueron privados de la libertad y que su rescate costaría $500, y esta versión coincide con la que ha proporcionado el dueño del autobús. En este momento los 9 adultos, 7 venezolanos y 2 hondureños, están en las instalaciones de estancia temporal que tiene el Instituto Nacional de Migración, ubicadas en el municipio de Guadalupe. El autobús salió el sábado pasado desde Tapachula, Chiapas, con destino a Monterrey. De acuerdo con su propietario, que lo monitoreaba por GPS, cambió de ruta en Matehuala y se detuvo por 30 minutos en el camino a Cedral. El autobús fue abandonado después en Galeana. La Fiscalía General de San Luis Potosí sostiene que el secuestro no ocurrió en su estado. Estamos colaborando, realizando los recorridos en ese tramo donde presuntamente desapareció y en los límites con Nuevo León. Esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional se habló de este caso. Hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos pues rescatarlos. Hay bandas que se dedican a eso, a secuestrar. Está atendiéndose el problema. Bueno, pues seguiremos atentos a la información, desde luego oficial, a cualquier reporte que surja con respecto a la suerte de este grupo de migrantes. Obviamente nos referimos a los que todavía no han sido localizados. Corte comercial.